Bienvenidos a nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, darle like, tocar la campanita y dejar tus comentarios. Bellas reflexiones del Padre José María. De los Hechos de los Apóstoles. Dios me escogió para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. Este es el pasaje que os decía después de que Pedro, dado por el Espíritu Santo, así, ¿no? Una visión que ve todos los cuadrúpedos, animales puros, impuros, que le dice una voz, sacrifica y come, dice, yo no voy a comer nada impuro, nunca ha entrado en mí nada impuro, yo sigo la ley judaica de la impureza. Y dice, no llames tú impuro lo que yo he purificado. O sea que con Jesucristo ha habido una purificación de todo lo que antes era impuro, ¿no? Hay un cambio sustancial, vamos a decir así, ¿no? De la realidad, ya de esa ley de la pureza, de la impureza. Dice, no llames tú impuro lo que yo ya he purificado. Y después es llevado a donde Cornelio, dice, sigue a esos hombres y escucha lo que digo, y haz. O sea, déjate llevar por mí, ¿no? La acción del Espíritu Santo, ser dócil al Espíritu Santo. Y cuando llega a casa de Cornelio, es un pagano, un romano, con toda su casa, escuchando la buena nueva, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahí Pedro, que es el que está guiando la iglesia en los primeros pasos, vamos a decirlo así, ¿no? El que Dios ha constituido con estas llaves para atar y desatar, significado, ¿no? Bueno, pues tiramos por ese camino, ahora tiramos por allá, ahora hacemos así, ¿no? En esta cátedra de Pedro, esta autoridad que tiene, dice, Dios me ha elegido a mí para que estos gentiles acogieran el Evangelio. Y lo han acogido. ¿Y qué ha pasado? Que Dios mismo los ha confirmado. Mira, ha dicho, yo quiero que los gentiles formen parte de mi pueblo rescatado, formen parte de mi cuerpo. Y dice, recibieron el Espíritu Santo como a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. Los ha hecho puros por la fe. Y esto, ¿no? Es un cambio radical, es una revolución dentro de lo que era el mundo judío, lo que empezaba a ser la iglesia. Y sabéis que San Pablo luchará también contra esa tendencia judaizante que se mete en la iglesia. También en los días de hoy, ¿no? Judaizante, en el sentido de que la ley y la norma parece que pesan más de lo que el Espíritu Santo va indicando en cada momento, ¿no? Porque siempre al final es una mala interpretación de la ley, porque la ley tiene sus múltiples excepciones, ¿sabes? Y eso, claro, cuando tú te has fijado, no, esto siempre es así, ¿no? Y uno que vive de la ley, pues dice, esto nunca puede ser de otra manera. Pero la ley tiene, pues, sus acepciones, porque como lo que lo mueve es el amor le da esa flexibilidad, no que deja esta ley ya no sirve para nada, sino que tiene sus, vamos a decir así, ¿no? Cuando es una ley que es viva, pues tiene esa capacidad, ¿no? de guiar o indicar el camino correcto, ¿sabes? No sé ni cómo compararlo, ¿no? Porque a lo mejor piensas que la ley es un ángulo recto, pero resulta que en este caso puede ser pues más... ahora no me acuerdo si era convexo o... bueno, pero que la ley tiene una flexibilidad según en cada caso, según también viendo qué está indicando el Señor. Aquí es tener bien el oído, la vista, los sentidos del espíritu abiertos para ver qué es lo que está suscitando Dios. ¿Qué está hablando Dios? Por eso es tan importante, ¿no? Estar en estado de conversión significa esa docilidad
al Espíritu. No nos quedemos con las formas que sin darnos cuenta las queremos, porque el hombre que quiere siempre controlarlo todo y vivir en esa seguridad falsa, ¿no? Apoyado en la norma y en la ley, parece que le tapamos la boca a Dios, ¿no? Y él siempre está hablando, siempre está diciendo. Ahora aquí, pues fijaos en la historia, ¿no? Cuántas reformas internas. Siempre renovándose la Iglesia para no caer en esta trampa del legalismo, de las formas, también peligro de las escisiones, de las herejías. Está claro, ¿no? O sea que el demonio siempre tienda de más o de menos, pero el punto es hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es lo perfecto. Por eso es tan importante el discernimiento. Por eso es tan importante también el que el Señor llame para una, vamos a decir, una reforma dentro de la Iglesia, mucha humildad. Y comer, como dice, polvo, porque así el Señor los lleva a los que llama para esas misiones, ¿no? Para ser apóstol, como San Pablo, ¿no? Que no era del número de los 12, pero Dios lo llama fuera de tiempo, ¿no? En el tiempo ya de descuento, vamos a decir así. Y lo pone, lo suscita y lo vamos a decir, lo hace crecer con su gracia, haciendo cosas que hoy en día, gracias a San Pablo, pues tenemos sus cartas, tenemos una realidad de que evangelizó casi todo el mundo conocido. Y eso, ¿no, hermanos? Siempre el Señor está hablando. Y hoy también está hablando. Busquemos siempre lo que es genuino, lo que Dios esté hoy diciendo, vivir lo que Cristo nos ha transmitido. Y como dicen, ¿no?, los consejos evangélicos tan importantes, ¿no? Ahora escuchemos la palabra de Dios, la lectura larga. De los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días los apóstoles y los hermanos que había en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los convertidos del judaísmo discutían con él y le reprochaban el que hubiese entrado en casa de hombres incircuncisos y hubiese comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponer por punto lo sucedido. Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope cuando tuve en éxtasis una visión. Vi algo así como un mantel inmenso suspendido por las 4 puntas que iba bajando del cielo y llegaba hasta mí. Lo miré atentamente y vi dentro de él cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero yo respondí: «De ninguna manera, Señor, pues jamás ha entrado en mi boca nada profano ni impuro». De nuevo me habló la voz venida del cielo: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro». Se repitió esto por 3 veces. Y finalmente todo fue recogido de nuevo hacia el cielo. En aquel mismo momento, en la casa donde yo estaba, se presentaron 3 hombres que habían sido enviados en mi busca desde Cesarea. El Espíritu me mandó acompañarlos sin vacilación alguna. Fijaos cómo el Espíritu Santo habla, ¿no? Le mandó que le acompañara sin vacilación alguna. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos todos en la casa de los hombres que me habían llamado. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: «Manda a buscar en Jope a Simón, que tiene el sobrenombre de Pedro. Él te dirá lo que tienes que hacer para que tú y toda tu casa alcancéis la salvación». Apenas había comenzado yo a hablar algunas palabras cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo, como había descendido sobre nosotros en un principio. Entonces me acordé de aquellas palabras que dijo el Señor: «Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo». Así pues, si Dios les había concedido el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Ante estas palabras se tranquilizaron y glorificaron a Dios, diciendo: «Así pues, Dios ha concedido también a los demás pueblos la conversión que conduce a la vida».
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué fuerte, ¿no? Realmente son momentos intensísimos. Y esta fricción, ¿no? O sea, a ver, San Pedro, que había sido colocado como piedra, como columna dentro de la iglesia, ¿no? También había otra columna, pero digamos la autoridad suprema, ¿no? El primus, que se llama así, ¿no? Primus inter pares, ¿no? Significa primero entre los iguales, pero la última palabra la tenía Pedro, ¿no? Pues lo discuten y dicen, ¿qué has hecho? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué has hecho entrando primero en una casa de paganos? Y los has bautizado, pero se te ha ido la olla. Y entonces les tiene que explicar, ¿no? Para que porque ya el enemigo ya quiere poner división. El enemigo ya quiere decir, mira, este Pedro ya ha claudicado de la fe. Este hay que quitarlo de en medio. Este ya... Entonces, ¿qué hace Pedro? Una cosa que tiene que hacer también, como dice todo, dar una explicación, pues ¿por qué ha actuado así? Dar una explicación porque el enemigo se va a valer de esas cosas, de esa confusión, de esa interpretación de la realidad, de esa... para crear división. Entonces, dar esta explicación, ¿no? ¿Cómo fueron las cosas realmente? ¿Qué es lo que yo pensé? ¿Qué es lo que Dios me dijo? ¿Qué es lo que Él hizo? Para que todos digan, entonces ya se cambió la murmuración, la queja, ya estaban a punto casi de coger las piedras. Dice, se convirtió todo en glorificación a Dios. Se tranquilizaron y glorificaron a Dios, diciendo, ¿no? Dios ha concedido también a los demás pueblos, a los gentiles, no solo a los judíos, esta conversión que lleva a la vida, el camino que lleva a la vida. Y, hermanos, que es muy importante, ¿no? La humildad. Pero imagínate, Pedro, no quiero deciros nada, yo soy Pedro y a mí vosotros lo que... O sea, a mí es el que Jesucristo me ha puesto como primero. No dice, mira, lo dijo con toda sencillez, dice, mira, yo me levanté, o sea, yo estaba yo en oración, nada más tenía hambre. Tenéis que leer estos pasajes de los Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Cómo se movía la primera iglesia, la primerísima, ¿no? Como dice, los inicios de la iglesia. Dice, yo estaba ahí en el terrado con un hambre que no veas, había pedido que me dieran de comer, supongo que empezaban a cocinar, ¿no? Hay que ponerse en el ambiente, ¿no? Estaban a cocinar y la azotea venía todo el olor de la cocina y tal, y él estaba en oración, y Dios permitió que, cogiendo todo eso, de repente le dieron todos los manjares, vamos a decir así, un montón de animales. Dice, a ver, coge de estos animales, pero si son casi todos impuros. Y de tú no llames impuro lo que yo he purificado. Le está dando a entender una realidad con estas imágenes que nosotros decimos que raro habla Dios, pero Dios habla así, muchas veces con ejemplos de imágenes de, vamos a decir así, ¿no? De las cosas cotidianas, de las cosas que tú conoces. Te habla con imágenes, con cosas, dices, y sabes que tiene un sentido profundo. Dice, y el hecho de que fuera 3 veces que se repitiera, es que es Dios que ha decretado una cosa que es así, no hay vuelta atrás. No llames tú impuro lo que yo he purificado. Y esto se va a confirmar luego cuando vaya a casa de este Cornelio, ¿no? Y que hará o sea, Dios, ¿cómo guía a la iglesia, ¿no? ¿Cómo le hace entender por dónde tiene que ir, ¿no? Si hay voluntad, vamos a decir, ¿no? Es muy importante, esto lo escuchaba ayer, que también me pasó una hermana que también sigue las laudes, reza con nosotros por el YouTube, una conferencia que dio el ahora cardenal Raniero Cantalamessa, sobre el papel del Espíritu Santo en la evangelización, en la misión. Y lo decía esto, ¿no? Muy importante nuestra disposición del corazón, ¿no? Que escrutemos cuál es nuestra intención. Que haya una recta intención sin darnos cuenta. Puede ser que siendo sacerdote, siendo catequista, siendo que Dios te pone en una cierta autoridad, ¿no? Obispo, cardenal, papa, lo que sea, mirar la intención profunda. Porque decía, ¿no? Y ponía el ejemplo de Babel, la torre de Babel, y la construcción de Babel y la construcción de la iglesia, la primera iglesia, ¿no? Los apóstoles en Pentecostés. Sabéis que estas dos, la lectura de Babel y Pentecostés, están relacionadas, ¿no? En uno se confunden las lenguas, se da la división, en uno se habla un mismo idioma y que todos los extranjeros de otras lenguas tal lo entienden.
Pues decía, ¿no? Se han descubierto en las excavaciones que Babel era un templo, o sea, estaban construyendo un templo para Dios, porque antiguamente solo había la adoración a Dios, ¿no? Pero dice que una edificación de un templo altísimo, donde a lo mejor arriba, en la parte más arriba, que siempre se buscaban las alturas, ahí poder hacer un sacrificio, ¿no? Pero dice la Escritura, para hacernos un nombre. O sea que la intencionalidad no era para dar gloria a Dios, sino para hacerse un nombre, para gloriarse ellos mismos. Y esto mismo, ¿no? Es el gran pecado, ¿no? El de la soberbia, el egoísmo, vamos a decir, construirse a sí mismo, ¿no? Y dice, esta diferencia, ¿no? La Iglesia, estos, van a recibir el Espíritu que les llevará a la entrega total de sí mismos. Estos a entregarse a ellos mismos, a dárselo todo para ellos, ¿no? Y es muy, pero sibilino que nosotros, estando en la Iglesia, nos busquemos a nosotros mismos. Por eso siempre analizar, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué? ¿En la evangelización? ¿Pero para qué? ¿Para tener un nombre? ¿Para gloriarte? Mira, para que cuentes, ¿no? Empiezas a contar, mira, cuántos seguidores, cuántos, por lo que yo estoy haciendo, cuánta gente me sigue, vamos a decirlo así, ¿no? Yo podía estar ahí también mirando, mira, cuántos seguidores, ahora estamos ya casi puntito de los 4.000. Vanidad de vanidades. Y además eso no es lo importante. Porque si realmente es eso, ahí se mete el gusano de la vanidad, el gusano que es el demonio mismo que se mete y que digamos, se pierde el discernimiento, y el Espíritu Santo vuela, se crea la división, ¿no? Lo que da cohesión a la Iglesia es el Espíritu Santo, que nos da esta unión íntima, nos hace miembros vivos de un cuerpo que está bien articulado. El Espíritu Santo es también vínculo de unidad. Pues eso, ¿no? Pero tan difícil, o sea, siempre analizar cuáles son lo que nos motiva, qué es lo que me mueve, la motivación. Y decía también este padre Raniero Canta la Mesa, decía, ¿no? Y después, muy importante, la humildad y el amor. O sea, que lo hagas por amor a los hombres, por amor a Dios. Por amor a Dios, te entregas a los hombres, amas a los hombres. Es lo que decía la doxología, es para gloria de Dios, para bien de los hombres. Pues así, hermanos. Para que se dé hoy también en todos los miembros de la Iglesia esto. Porque lo mismo digo, ¿no? Puedes ser obispo, puedes ser sacerdote, párroco, puedes ser catequista, ¿no? Tener toda una nación que se te ha puesto para que tú la dirijas. Pero como esté el gusano ese de la vanidad, como esté el puesto, ¿no? Ya te sientas en esa cátedra, ya la hemos fastidiado. No hay invulnerabilidad en eso. Todos nos debemos convertir. Todos, tengas cualquier puesto. Vivir en este temor y temblor, no vaya a ser que nos desviemos. Conversión. Y ver que como te hagas al puesto, estás perdido. Más alto estás, más el demonio va a ir a por ti. Y va a querer que caigas. Por eso no nos hagamos nada, no nos creamos nada. O sea, el puesto no te da a ti el ser. Conversión. O sea, Señor, que yo pueda escuchar lo que tú me dices. Que yo haga lo que tú me digas. Que no me deje llevar yo porque la gente haga lo que yo diga. Muy peligroso. Por eso, hermanos, siempre nos urge. Hoy conviértete. Ten tiempos de oración, que eso nos da el discernimiento. Tiempos de oración de verdad, tocar a Cristo, al verdadero, no digamos, edificarte también a ti mismo, ¿no? Buscando pues, el zen, buscando la paz interior, pero buscándote en el fondo, yo. Señor, que yo te busque a ti, para que yo me pierda en ti, para que seas tú el que refleje, o sea, que yo refleje tu imagen, no la mía. Así, hermanos, me hierve el corazón. De los sermones de San León Magno Papa. De todos se elige a Pedro, a quien se pone al frente de la misión universal de la Iglesia, de todos los apóstoles y de todos los padres de la Iglesia, y aunque en el pueblo de Dios hay muchos sacerdotes y muchos pastores, a todos los gobierna Pedro, aunque todos son regidos eminentemente por Cristo. La bondad divina ha concedido a este hombre una excelsa y admirable participación de su poder. Y todo lo que tienen de común con Pedro los otros jerarcas,
les es concedido por medio de Pedro. El Señor pregunta a sus apóstoles qué es lo que los hombres opinan de él, y tanto coinciden sus respuestas en cuanto reflejan la ambigüedad de la ignorancia humana. Pero cuando urge qué es lo que piensan los mismos discípulos, es el primero en confesar al Señor aquel que es primero en la dignidad apostólica. A las palabras de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le responde el Señor. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino el Padre que está en el cielo. Es decir, eres verdaderamente dichoso porque es mi Padre quien te lo ha revelado. La humana opinión no te ha inducido a error, sino que la revelación del cielo te ha iluminado. Y no ha sido nadie de carne y hueso, sino que te lo ha enseñado aquel de quien soy el Hijo único. Y añade, ahora te digo yo, esto es, del mismo modo que mi Padre te ha revelado mi divinidad, igualmente yo ahora te doy a conocer tu dignidad. Tú eres Pedro. Yo, que soy la piedra inviolable, la piedra angular que ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, yo que soy el fundamento fuera del cual nadie puede edificar, te digo a ti, Pedro, que eres también piedra, porque serás fortalecido por mi poder, de tal forma que lo que me pertenece por propio poder sea por la participación conmigo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Sobre esta fortaleza, quiere decir, construiré el templo eterno y la sublimidad de mi iglesia, que alcanzará el cielo y se levantará sobre la firmeza de la fe de Pedro. El poder del infierno no podrá con esta profesión de fe ni la encadenarán los lazos de la muerte, pues estas palabras son palabras de vida. Y del mismo modo que lleva al cielo a los confesores de la fe, igualmente arroja al infierno a los que la niegan. Por esto dice al bienaventurado Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La prerrogativa de este poder se comunica también a los otros apóstoles y se transmite a todos los obispos de la tierra, digo de la iglesia, que no en vano se encomienda a uno lo que se ordena a todos. De una forma especial se otorga esto a Pedro, porque la figura de Pedro se pone al frente de los pastores de la iglesia. De los sermones de San León Magno, Pámanos, todo esto, que también tiene el peligro también de llevarlo a la ley, ¿no? O sea, cierto que Dios ha puesto a Pedro, ¿no? Pero Pedro, sabemos que persona humana, cuando está bien cimentado en Jesucristo, y como dice, ¿no? Cuando habla ex cátedra, se dice, ¿no? Cuando está bien fundamentado en la doctrina de la iglesia, cuando está bien cimentado en la palabra de Dios, en esa comunión con Jesucristo, no falla. Su palabra no falla. Pero como no esté bien cimentado, sabemos el caso exacto, ¿no? De que Pedro, cuando es corregido por Pablo, ¿no? Pablo le dice, oye, lo que estás haciendo, no, esto no es palabra, o sea, esto mismo te estás equivocando. Y se lo recriminará en público. Le dirá, tú que le hace decir algo que Pedro no decía, pero tú que no, como decía, que no, ahora no me acuerdo. Tú que no te juntas con los paganos, pero estás actuando como un pagano, creo que era así, ¿no? Tú que no te juntas con los paganos, porque te dice, no, yo no quiero nada, pero estás actuando como un pagano porque en el fondo estás haciendo simulación, algo que no tiene que hacer un hijo de Dios, o sea, un judío, uno que vive realmente en la ley de Dios vivo. Dice, pero te estás comportando como un pagano, uno que no tuviese, que quebranta la ley, ¿no? Y se lo dice. Y en ese momento, pues Pedro, en su debilidad, en lo que sea, porque también Pedro, un pecador, pues se dejó llevar por lo que se le llama los respetos humanos, que le critiquen, que le digan, ¿sabes? El gran peligro, ¿no? De que la mayoría pues piense que está haciendo mal. Pero Pablo le corrigió así, ¿no? ¿Cuántas veces habrá sido corregido Pedro? Pues no sé, ¿no? Pero dice, en todo cargo, la persona tiene que convertirse. En todo cargo. No es
automático que el Espíritu Santo va a hablar por una persona, cualquier persona, ¿eh? Yo mismo. Si yo no me convierto, puedo meter la pata, pero bien metida. ¿Sabéis? Cuando hablo, si hablo desde mi yo desenraizado de Jesucristo, meto la pata. Y así, todos, hasta el Papa, ¿no? Hasta el Papa. La puede fastidiada, ¿no? Si, digamos, lo que decía antes, ¿no? Si lo profundo de su intención no es la gloria de Dios, el bien de las almas, lo que decida será equivocado. Y imagínate, ¿no? Que busca el quedar bien con los hombres, ¿no? Con este mundo. Pues lo que decida estará equivocado. Por eso necesita conversión, tanto el Papa como cualquier otro cristiano. Cualquier otro cristiano. Necesitamos conversión, estar bien unidos a Jesucristo, bajo esa confesión que dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, en el cual en ti yo no diré nunca la verdad. O sea, si me bajo de la piedra la cual tú me pones encima, porque tú me has dicho Pedro, pero me has puesto encima que tú eres el cimiento, ¿no? Como yo no esté bien subido hacia ti, esta piedra también de escándalo. Por eso, ¿no? Que a veces podemos también idolatrar todo esto que leemos aquí, idolatrarlo, como diciendo, idealizarlo de manera que ya todo es infalible, todo lo que diga el Papa, todo lo que diga, ¿no? Pero sabiendo, ¿no? Que mientras esté bien cimentado en la tradición viva de la Iglesia, en el magisterio, en la palabra de Dios, que sabemos, ¿no? Estos dos caños que bebe la Iglesia, ¿no? Que está cimentado en la verdad. En la verdad. Por eso, ¿no? En eso sí que es el Papa infalible, cuando está cimentado en eso. Muy bien, hermanos, continuemos. Madre, hoy cómo hemos hablado. Padre, danos tu palabra, tu Hijo Jesucristo. Danos, que seas tú el que hablas, el que nos lleves con el Espíritu Santo, para que seamos una iglesia viva. Del Evangelio según San Lucas. Lucas 19. Vamos a leerlo a partir del versículo 15. Cuando regresó después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había confiado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió, muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Dijo a este, ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo. Es que tenía miedo de ti, pues eres un hombre severo y tomas de lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Le respondió, por tus propias palabras te juzgo, siervo malo. Si sabías que soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no colocaste entonces mi dinero en el banco? De este modo, al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Dijo entonces a los presentes, quitadle la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Le respondieron, Señor, tiene ya 10 minas. Os digo que todo el que tiene se le dará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Yo interpreto esto, hermanos. Lo importante de la sociedad. Los que el Señor nos ha dado una mina que hay que producir, ¿no? Todos nosotros tenemos una misión dentro de la iglesia. Todos nosotros. Y nos dice, ¿no? Hay que ser fieles. Esta mina, producirla. Esto que te he dado, vamos a decir así, como si la mina fuese una semilla. Y dice, esta mina tiene que crecer. Y hay que darle de comer, hay que trabajarla. Aquí dice, ¿no? Aquí negociar con ella, hacerla producir, ¿no? Ponerla en bolsa, ¿sabes? Ponerla en un banco que produzca, ¿no? Es algo que tiene que multiplicarse. A los que hacen que esto se multiplique, les llama siervo fiel. Has sido fiel en lo poco. O sea, te he confiado algo que es poco en comparación de lo que te quiero confiar. Dice, pero hay uno que no es fiel.
O sea, que lo que le ha dicho de producirla en la fidelidad esto vaya produciendo. O sea, en el fondo, ¿qué tienes que hacer? Simplemente lo que Dios nos ha dicho. Conviértete, vive mi palabra, vive en la verdad que he transmitido, en la revelación, vive conociendo a Cristo, vive tu fe verdaderamente, auténticamente, no te dejes, como decía, poner en la cátedra y te acomodes. No te acomodes, ¿no? Sé fiel. Aquí el hombre es un hombre que le dice una frase que en cierta manera es verdad, pero es como para tener una coartada para decir no he hecho nada, porque el Señor, si tú puedes hacerlo todo, no he hecho nada. Tú de todos lados puedes sacarnos, ¿sabes? A veces utilizamos la palabra de Dios para justificarnos nosotros. Pues aquí, el que no había producido nada, dice, tenía miedo de ti porque sé que eres un hombre severo, y tomas de lo que no pusiste y cosechas de donde... O sea, dice que tú puedes sacar de donde te da la gana. Y dice, pues por tus propias palabras, te dice, pues si sabías que era eso, pues ¿por qué no arriesgaste? ¿Por qué no empezaste a hacer lo que te he mandado que tienes que hacer? Dice, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son los dichosos, son los bienaventurados. No escuchar, como dice, me sé la palabra de Dios, pero no la has entrado en el corazón, no estás dejando, ¿no? Has pasado por la mente, a lo mejor, ¿no? El racionalismo. Te lo sabes todo, pero no sabes nada. De hecho, algunas personas, ¿no? Que se lo saben todo, pero no se ve en su vida ningún cambio, no se ve ningún fruto, ¿no? Y dice, ¿por qué no fuiste fiel? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no seguiste mis inspiraciones, lo que yo te iba diciendo? Y entonces dice este hecho que es concreto, ¿no? Dice, al que tiene, se le dará. O sea, al que ha hecho producir esto, se le dará mucho más. Pero al que no tiene, aun lo que cree tener, se le quitará. O sea, el que no ha producido, el que no ha sido fiel, el que no se ha dejado llevar por lo que el Espíritu Santo le estaba manifestando para su vida. A todos nosotros nos está el Espíritu Santo hablando. Cuando no eres fiel a esto, si no estás en tus criterios, en tus ideas, en tus tal, construyendo la torre de Babel que decía antes para hacerse un nombre, estos, dice, se le quitará también aquello. Lo que se le dio al inicio. Se le quitará. Y se le dará al otro. Es curioso, ¿no? Se le dará al que ha producido más. Bueno, todo esto, hermanos. Y que no seamos por lo menos nosotros los enemigos. Los enemigos. Que esos dices... ¿no? Esos los que no quieren nada con Dios. No quieren nada. El otro quería algo con Dios. Pero fue infiel. Y se le quita. O sea, después hay también... Cuando se haga el juicio final, veremos, ¿no? Lo que se ha producido, lo que no has producido. Y pues también eso tendrá, que Dios es justo también, no es como dice, no, ahora nos saltamos ya todo, no, también es justo. Y se verá la fidelidad o la infidelidad de cada uno. Bueno, eso, para que actuemos con temor y temblor y hoy queramos convertirnos. Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartirlo con aquellas personas que más lo necesiten.